voy a presentar a nuestra primera ponente, que es Yadira Parra. Yadira Parra es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría en Biotecnología de Alimentos por la Universidad Nacional de Itapúa. Y ella tiene muchísima experiencia, tiene una especialidad en bacteriología también, eso es muy importante. Tiene muchísima experiencia en todo lo que es microbiología relacionada a la industria de los alimentos. Ella ha trabajado como asesora de muchísimas industrias y empresas. Eh, Tiene muchísima experiencia en el área de microbiología, es profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y trabaja con nosotros en varios proyectos de investigación. Se ha presentado en una gran cantidad también de eventos nacionales e internacionales, también es parte de publicaciones. Entonces le agradecemos muchísimo a Yair a su predisposición y vamos a escuchar una charla muy interesante que tiene que ver con qué pasa cuando comemos cosas que nos pueden hacer mal, ¿verdad? Yo creo que a todos ya nos ha pasado, entonces yo creo que Yadira nos va a explicar qué pasa. Ahí está, con su amigo el microorganismo. Entonces, Yadira, la sala es toda tuya. Muchísimas gracias. Gracias, André, por la presentación. Y acá ya le quería hinchar un poco para hacer un poco más divertida también las charlas a veces. Él es Stanley, hoy vamos a hablar con él también y de él. Él me acompaña acá en la oficina siempre y otro microorganismo que tengo por ahí. No, no puedo sortear mi peluche. El SAT iba a llevar uno, sin problema. Stanley, un Staphylococcus aureus. Yo trabajo, como dijo André, en el área privada y pública en la parte de docencia, en la parte privada como asesora y como consultora. Y ahora estoy en mi oficina, por eso le tengo acá a Stanley al lado mío. Bueno, voy a sortear entonces después. Vamos a ver cómo hacemos eso con Andrea. Bueno, era un poco para hacer más amena toda la tarde, ¿verdad? Porque si está después de comer, a veces estamos un poco eh, caigüe, digamos. Bueno, en honor al tiempo y gracias por la presentación, Andrea. Sí, me encantan los microorganismos, amo los microorganismos, soy apasionada de todo lo que son los microorganismos, los no beneficiosos para los humanos y los beneficiosos para los humanos. Hoy en la mañana tuvimos unos ponentes espectaculares en las dos áreas, entonces voy a tratar de hacer algo que lleve esos conocimientos a todos los que están en esta aula. Ahora lo que voy a hacer es sacar ya mi fea cara y poner la presentación. Ahí, ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfectamente, Yadira. Perfecto. Entonces, como dijo la profe Andrea, hoy a nivel mundial se recuerda el Día de los Microorganismos y me pidieron que hable de un tema que a veces ya parece repetitivo, ¿verdad? Pero es siempre importante hablar de ellas y más ahora que muchos estamos confinados en nuestras casas o en otros lugares de trabajo y no contamos con, con con comodidades en cuanto a la preparación o la, la proximidad de los alimentos. A mí la profe Andrea me pidió hablar un poco de lo que son bacterias contaminantes en alimentos y causantes de ETAs. ¿Qué son las ETAs? ETA no es de España, ¿verdad? No es del grupo español, sino es enfermedades transmitidas por alimentos. Así como Andrea les dijo, yo soy bióloga de profesión y tengo una maestría en biotecnología en alimentos. Y mi pasión por los microorganismos crece hace aproximadamente más de 24 años, cuando yo ingresé a la carrera de biología y me formé en todas las áreas de microbiología. Y tuve una profesora que me abrió la mente impresionantemente, ¿verdad? Bueno, entonces, también como dijo André, dio la presentación, ¿por qué se recuerda el Día del Microorganismo hoy? ¿Qué pasó? No voy a leer porque yo solamente pongo las presentaciones, pero me gusta más hablar que leer, ¿verdad? Todo es gracias a este señor que está aquí, es Anthony van Leeuwenhoek. En el año 1683, él envió una carta a la Sociedad de Londres contando que él llegó a encontrar organismos unicelulares y los describió completamente. Gracias a su infinita curiosidad, gracias a él, él es uno de los padres de la microbiología, porque él desarrolló y
organizó y creó muchísimos elementos que hoy en día tenemos en un laboratorio de microbiología, principalmente el microscopio, no solamente en un laboratorio de microbiología, en un laboratorio de genética, de biología, etcétera. Entonces, gracias a este señor y su incansable saciedad por conocer y describir y investigar, es que hoy estamos en esta reunión hoy, ¿verdad? Él es uno de los padres y uno de los cimientos de la microbiología moderna. Como le dije, a mí me toca hablar, soy la primera ponente de esta tarde, me toca hablar de bacterias contaminantes en alimentos y las enfermedades transmitidas por alimentos. La sociedad, la organización de IMD, ¿verdad? Organizó dos microorganismos, BAC y GILUS. BAC es un microorganismo que es una bacteria y GILUS es un aspergillus, ¿verdad? De ahí viene su nombre también. Ellas son las mascotas de este día hoy y mi mascota principal que es Stanley, ¿verdad? Entonces, como dije hace rato, soy fanática de los microorganismos, en todos lados van a tener microorganismos en mis presentaciones. Todos sabemos que los alimentos que nosotros tenemos en nuestra mesa han pasado por un montón de lugares previos antes de llegar a mí. Hay muchísimas fuentes de contaminación en todos esos puntos donde el alimento pudo haber llegado. Por eso, cuando hablamos de inocuidad alimentaria, antes se decía de, de, del, del lugar a la mesa, ¿verdad? Así de la despensa a la mesa, pero ahora ya es del campo a la mesa. La inocuidad alimenticia recorre todos esos puntos, por eso, y todos esos puntos pueden ser focos potenciales de contaminación, ¿verdad? ¿Qué de contaminación o cuando es una contaminación? Cuando un alimento o, o una fuente o una matriz alimenticia que nosotros vamos a comer o ingerir ha pasado por varios procesos y ha llegado a contaminarse de forma cruzada, ¿verdad? A eso le llamamos contaminación cruzada. Cuando hablamos de cuáles son las fuentes de contaminación de los alimentos, lo hacemos de acuerdo a todo aquello que pudo haber estado en contacto directo o indirecto y ha provocado o puede provocar varias enfermedades en el consumidor final, ¿verdad? Puede ser el aire, el suelo, eh, el agua, el mismo manipulador del alimento, la misma matriz alimenticia si no siguió todos los controles como deben ser. Si es una contaminación de origen físico, puede ser el aire, cuando el lugar donde estamos preparando ese alimento no es inocuo, no surge con todos los controles de seguridad alimentaria que tiene que tener. Entonces puede haber en forma de aerosoles, huevecillos o de parásitos o esporas de las bacterias, ¿verdad? La tierra, el suelo juega un papel fundamental tanto en la producción de nuestra matriz alimentaria como en la contaminación. Si la tierra o los materiales que se utilizan para la elaboración del alimento han entrado en contacto con los utensilios y esa tierra es bastante sucia porque hay tierra limpia, ¿verdad? Hay suelo limpio. Puede haber una contaminación por esporas, por ejemplo, normalmente en la tierra, en el suelo de nuestra casa doméstica, encontramos esporas de Bacillus sin problema o Clostridium inclusive, ¿verdad? El agua es una matriz fundamental, es una materia prima fundamental en el alimento y si el agua no es potable, es un vehículo importante de un montón de contaminantes alimenticios. Y materias extrañas como vidrio, plástico, metal, partes del manipulador de alimento como el cabello, las uñas, roedores, anillos. Por eso siempre que trabajamos en inocuidad alimentaria y buenas prácticas de manufactura alimentaria, cuando un manipulador cumple con esos requisitos, no tiene que tener uña pintada, tiene que tener uñas cortas, la mano tiene que estar bien limpia, no tiene que tener anillos, aros, hebillas en el pelo, pestaña postiza, tiene que tener todo un cuidado. Y si lo tiene,
y no puede sacarse, por ejemplo, ese manipulador, se utilizan cofias o redecillas en el pelo, ¿verdad? Y también ahora que está muy de moda, eh, el, el tapabocas, ¿verdad? El tapabocas es simpático porque yo que trabajo en inocuidad y trabajo en la parte de farmacéutica también y bioseguridad, es lindo ver ahora que todo el mundo, inclusive en las salas de cosmética, se utilizan ya tapabocas, es decir, inclusive también el protector más grande, ¿verdad? Es importante ver eso. Yo digo que es simpático, pero es importante ver eso porque es una forma de que estamos trabajando en una bioseguridad a nivel global, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que, y cuando me piden charlas y eso, siempre digo que cuando trabajamos con que el COVID o esta situación nos llegó a vivir a todos de una forma ya de inocuidad y de bioseguridad a nivel rutinario, y da gusto ver eso. Después está la contaminación química, que la contaminación química no es solamente lo que está aquí en la foto, ¿verdad? Que es lo que siempre se toma ese ejemplo, ¿verdad? Que la manzana, si hablas de biotecnología alimentaria, es la manzana inyectándole algún gen de algo, o algún contaminante o algo. Y no es eso. Es la contaminación química viene de la mano de si se hace el control o no de todos los productos químicos que utilizamos para sanitizar el lugar donde trabajamos o inclusive en el campo los productos químicos o agroquímicos que se utilizan tienen la dosis real y verificada de lo que se está utilizando, ¿verdad? También hay muchos casos de contaminación química cuando se realiza el transporte y, por ejemplo, llevamos bidón de combustible o pinturas para los lugares, ¿verdad? Que no haya esa contaminación o no haya ese acercamiento con el alimento que nosotros vamos a consumirlo propiamente dicho, ¿verdad? Y después está, que es mi área favorita, ¿verdad? Es la contaminación biológica. El humano juega el papel, dijimos hace rato, del agua fundamental, pero el humano también tiene una culpabilidad en cuanto a contaminación. ¿Por qué? Porque él, como es manipulador de alimentos, es el fundamental eh, vehículo de la creación de la contaminación cruzada, porque en su cuerpo y en sus manos tiene muchísimos microorganismos. Somos una microbiota. El humano no es humano 100% células humanas. Es también 99% microbiota. Y en esa microbiota ahí están los benéficos y los microorganismos no beneficiosos para el humano. Entonces el humano es culpable del 99% de la contaminación en los alimentos. Y los microorganismos que están presentes en el ambiente, si no se le da el ambiente necesario para proliferar, no pasa nada. Pero si le damos el ambiente necesario para proliferar, su reproducción es abismal y es rápida. No pasa lo mismo con los humanos o con los animales eh, mamíferos más grandes, ¿verdad? En cambio, los microorganismos se reproducen en forma exponencial, entonces algo que comí hoy y que no me hizo bien y no se cuidó bien en el alimento, la manipulación, la limpieza, etcétera, antes de llegar a mi casa yo ya estoy con un cuadro de una infección o una intoxicación alimentaria. Y la fauna también es importante, principalmente en aquellos lugares donde un restaurante, una industria, que no tienen los controles integrados de plagas como corresponde o no tienen los insectocutores como corresponde también, ¿verdad? Y si esa fauna, digamos, tiene contacto con los alimentos, puede llegar a ser contaminación eh, cruzada importante. ¿Cuándo ocurre lo que nosotros estamos hablando, lo que es una ETA, ¿verdad? Es cuando hay un pequeño incidente, cuando uno o más, o incluso dos personas, presentan algún síntoma después de la ingesta de algún alimento que hayan consumido ellos mismos. Y ahí es fundamental hablar de los análisis epidemiológicos
que se dan en esa enfermedad, en ese cuadro, en ese brote, en ese momento. Entonces los brotes se llama ya cuando es un brote, cuando tienen números diferenciados de casos. Y cuando uno es, Yadira tuvo un malestar por comer una empanada de carne, Yadira viene a ser un caso de un brote de posible ETA. Entonces, todos esos brotes y todos estos datos que se manejan y se registran es solamente la punta del iceberg, porque la posibilidad de que todos los informes entren al sistema sanitario es bastante difícil. No digo improbable ni imposible, pero es difícil. Entonces, si Yadira Parra solamente se contaminó por una E. coli y presumiblemente su síndrome urémico hemolítico, ella es la punta del iceberg. No se sabe todo lo que está debajo de eso. Es por eso que los consumidores deben acudir a las, a la- al, al ministerio, al consultorio médico, para informar de esto. Entonces ahí se crea una actividad de vigilancia sanitaria y así y esa punta del iceberg llega a tener todas sus aristas como corresponde. Los alimentos que casi siempre, en un porcentaje importante, están involucrados a todo lo que es epidemia y casos de ETA son los alimentos de origen animal. Para que ocurra una infección o una enfermedad transmitida por alimento, el patógeno o su toxina debe estar presente en ese alimento en una dosis infestiva. Si la presencia del patógeno no significa, si no tiene una dosis importante, no siempre es significativo de que ocurra esa enfermedad o esa sintomatología. En la mayoría de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos, el patógeno debe estar, como dije hace rato, en cantidad suficiente para causar una infección o producirse toxinas en el huésped, que en este caso es Yadira Parra, ¿verdad? El alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de ese microorganismo, o sea, debe presentar características intrínsecas, debe darle humedad, actividad hídrica, condiciones para que ese agente puede llegar a desarrollarse como corresponde. Si el alimento permanece en una zona de peligro a una temperatura durante un tiempo sustancial, ese organismo se multiplica feliz y genera su toxina si es que lo presenta o no. Y hay otras condiciones extrínsecas que también deben favorecer, ¿verdad? Como nuestra heladera, ¿verdad? Nuestro refrigerador es ya una condición extrínseca a lo que el alimento le puede proveer. Y también la porción de ese alimento contaminado tiene que ser suficiente para que el agente o el microorganismo que está dentro de él pueda ingresar al organismo, sobrepasar la barrera de susceptibilidad de ese individuo y ahí sí generar la sintomatología necesaria. ¿Cuáles son los principales síntomas de ETAs? Esto lo saqué, casi toda esta información la obtuve de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, que tiene su sede en Atlanta, ¿verdad? Ellos son los encargados de siempre dar un montón de información en cuanto a ETAs, ¿verdad? Los principales son malestar estomacal, cólicos estomacales, náuseas, vómitos, diarreas y fiebre. Casi siempre nosotros, cuando tenemos una de estas sintomatologías, simplemente tomamos algún té de anís, un té de manzanilla, mezcla de hierbas, eso solamente es lo que me va a pasar. Es importante para la vigilancia sanitaria llegar junto al médico, al profesional correspondiente, ¿verdad? Para que ellos nos den, por ejemplo, un análisis de orina, un coprocultivo, si ya hubo una septicemia, llegar a una sepsis, ¿verdad? Si hubo una sepsis, llegar también a un análisis de sangre, un hemocultivo, perdón, para ver cuáles son los posibles microorganismos que están dentro de nuestro organismo que están produciendo uno de estos síntomas en nuestro organismo o en nuestros hijos, ¿verdad? Yo que soy mamá soy bastante
molesta con estos puntos, ¿verdad? Y cuando, también saqué del CDC, ¿verdad? Pero cuando se debe ir al médico cuando tenemos heces sanguinolentas, fiebres muy altas, mayor a 38 grados, vómitos frecuentes que impiden mantener los líquidos en el cuerpo, entonces podemos llegar a sufrir alguna deshidratación. ¿Cuáles son los síntomas de deshidratación que tenemos que tener como alerta? Disminución significativa de orina, la boca y la garganta muy secas, una sensación de mareo cuando uno se pone en pie o cuando no tiene las fuerzas normales, rutinarias, ¿verdad? Y cuando la diarrea dura más de 3 días, ¿verdad? Hay veces que como yo, maniática, ya con los primeros síntomas ya acudo al médico, en este caso al pediatra, ¿verdad? Para contarle todos los síntomas que están teniendo mis hijos o yo inclusive, ¿verdad? Para ver cuáles son las medidas a tomar para que no tengamos ninguna complejidad. Y más ahora que estamos hace, no sé, septiembre, hace 7 meses encerrados en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, también todo eso implica que tenemos que ser mucho más cautos y más alarmistas. A mí me dicen alarmistas, ¿verdad? Y ser más alarmistas cuando tenemos algunos problemas de salud que están vinculados o puede ser a un alimento que consumimos o al agua que tomamos, ¿verdad? Perdón, tomo agua porque tengo mucho calor. A mí me pidió André hablar de microorganismos patógenos en alimentos. También trabajo con microorganismos benéficos en los alimentos, que son los grasos, ¿verdad? Pero aquí hoy me toca hablar de los malitos, los que son, los que son dañinos, ¿verdad? Y vamos a ver un poco qué son los microorganismos patógenos. Son los responsables de provocar enfermedades. Pueden ser bacterias, virus, protozoos, hongos e inclusive priones. Como hoy a la mañana, no, en estos días, el profe Walter también habló, el Walter Sandoval habló de los priones, ¿verdad? Están dentro de lo que son microorganismos, pero ellos no son microorganismos, ¿verdad? Los priones. Pero así son, son agentes que producen problemas en el ganado y los ganados sí forman parte de la importancia de hablar de lo que es la inocuidad alimenticia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de estos microorganismos que a mí me gustan tanto, ¿verdad? Y antes de hablar de ellos, tenemos que saber que las enfermedades transmitidas por alimentos se clasifican en tres. Si la infección alimentaria es cuando es transmitida por alimentos y la enfermedad resulta por la ingesta de estos que contienen algún tipo de microorganismo patógeno vivo. Puede ser una salmonela, una shigella o virus de la hepatitis A. Una intoxicación alimentaria cuando es causada por un alimento que están presentes sus toxinas o las bacterias o mohos en el alimento que ha sido ingerido o también por elementos químicos que infieren en la salud humana, como Staphylococcus aureus, que es mi Stanley, ¿verdad? Mi amigo Stanley, o un Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum ahora también se utiliza como Botox. Tiene la toxina botulínica y se utiliza como Botox y las mujeres y los hombres utilizamos a nivel dérmico y muscular para evitar todas las patas de gallo, etcétera. Y la toxinfección alimentaria es cuando las toxinas que no poseen olor o sabor son capaces de causar alguna enfermedad eh, cuando están presentes en los alimentos, como el Clostridium perfringens o el Bacillus cereus. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de ellos en alimentos. El Staphylococcus aureus, como le dije recién, mi amigo Stanley, una vez que yo consumo algún lácteo, algún alimento de carne, un fiambre que no está inocuo como corresponde, por eso tiene estafilo en su matriz alimentaria, luego de 30 a 60 minutos o después de 6 horas ya tenemos algunas náuseas, unos cólicos estomacales. ¿Qué son los cólicos estomacales? Es cuando nos lloramos por ponernos en posición fetal porque es la única forma de que sentimos un alivio al malestar, ¿verdad? Y la mayoría de las personas presentan diarrea, ¿verdad? O deposiciones líquidas, como normalmente se dice, ¿verdad? Los alimentos pueden ser carnes
para los fiambres, los budines, pasteles, sándwiches. También el Staphylococcus aureus está presente en nuestras mucosas, ah, en la nariz, en los granos, en la piel, en la garganta. Un manipulador de alimentos que no se encuentra bien, que tiene un cuadro gripal, eh, puede tener una mayor microbiota de Staphylococcus aureus y es lo que produce muchas veces la toxina estafilocócica. Y si él estornuda o no se limpia la mano como corresponde, puede contaminar de forma cruzada un alimento, y en ese alimento, si por ejemplo es una leche o si es un pedazo de carne, es un lugar propicio para que el Staphylococcus aureus se incube, ¿verdad? Se multiplique y presente ya una colonización en ese alimento. La incubación es normalmente rápida, de unas 6 horas una vez después de consumir el alimento, y la duración del malestar puede ser de 24 a 48 horas. El Clostridium perfringens tiene unas esporas termorresistentes, es decir, ni el calor soluciona su inactivación. Si inactivamos la bacteria, las esporas no son inactivadas. Los síntomas también son deposiciones líquidas, cólicos estomacales, vómitos y fiebres. No son comunes, pero hay casos que se vio, ¿verdad? Cuando hay una, una infección por Clostridium perfringens. Las fuentes comunes son carnes de res o salsas de carne o alimentos secos o precocidos. La incubación se da entre 8 a 16 horas y la duración del malestar es de un día o incluso menos. Por eso hay veces que no se tienen muchos datos de la contaminación o de la ETA por Clostridium perfringens, porque en pocas horas ya volvés a estar sano, entre comillas, y no llegaste a consultar con el médico. Salmonelas como enteritis y tifimurium producen diarreas, fiebres, cólicos estomacales, inclusive vómitos. Sus principales fuentes de contaminación son aves de corral o carnes crudas o poco cocidas. Por eso la carne hay que cocinar bien, 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 y más si no sabemos su trazabilidad en cuanto a inocuidad. La leche tiene que ser pasteurizada sí o sí. Está dentro de lo que es las normas de calidad a nivel nacional, que la leche para consumo tiene que estar pasteurizada. Las frutas y verduras crudas, si no tienen buena sanitización como corresponde, son fuentes de salmonela si no conocemos su trazabilidad. Muchos animales como anfibios y reptiles que en otros países se consumen, ¿verdad? Aquí no, por suerte, ¿verdad? La incubación es de 12 a 72 horas después de consumir el alimento, y la duración del malestar puede inclusive llevar a una semana. El Clostridium botulinum, como le dije anteriormente, tiene la toxina botulínica, produce el botulismo en los niños, ¿verdad? Esos síntomas son, como actúa neuromuscularmente, produce una sensación de malestar, de caigüetismo, digamos, de no tener esa fuerza corporal para poder erguirse. Produce dificultad muscular debido a la que hay una debilidad muscular, ¿verdad? Produce parálisis respiratorio que incluso puede llegar a la muerte en muchos casos, cuando no se trata como corresponde. Eh, La fuente común de contaminación alimenticia son los alimentos enlatados y fermentados. Los alimentos enlatados se tienen que controlar mucho. Uno cuando va al supermercado, a la despensa, tiene que controlar que el alimento no esté golpeado, que esté bien presentable, ¿verdad? En la miel, hay muchos casos que se encontraron Clostridium botulinum en miel, por eso, y anteriormente a mí, ¿verdad? Mi mamá me dice, ya tengo 40 años, ¿verdad? Hace 40 años atrás mi papá, para que yo deje de molestarle y chupaba chupete, le metía un poquitito de miel, ¿verdad? A mi chupete para que deje de molestarle, ¿verdad? Y chupaba, era tan dulce mi chupete que yo chupaba, chupaba, chupaba y era feliz con la miel y con el chupete, ¿verdad? Eso ya se sabe que no es recomendable,
en niños menores a 3 días o a 30 días o a 3 meses, ¿verdad? Para que no le genere ningún problema por la presencia de Clostridium botulinum. La duración de esta enfermedad puede ser de 1 a 10, eh, de una semana a un año completo, de acuerdo a la gravedad de la situación del, del paciente, ¿verdad? El vibrio cólera, por suerte, solamente se da cuando tenemos consumo de mariscos crudos o otros microorganismos, otros organismos de origen marino, ¿verdad? La sintomatología se da de 1 a 4 días, también con deposiciones líquidas, muy acuosas, muchos escalofríos y vómitos, muchos cólicos estomacales. La incubación es después de 6 horas de haber consumido algo, algún marisco, algún fruto de mar, como se le dice, ¿verdad? Crudo o que haya tenido el vibrio cólera. Y la duración es de 3 a 7 días. Estos casos de vibrio cólera se dan muchas veces cuando hay un maremoto, cuando hay terremotos, ¿verdad? Así normalmente no se encuentran estas referenciales a vibrio cólera. El Campylobacter jejuni, la sintomatología es deposiciones sanguinolentas, cólicos y dolores abdominales. Y los niños menores a 1 año son los que tienen más alta tasa de mortalidad, ¿verdad? Los alimentos donde se presenta este microorganismo pueden ser aves crudas o leche sin pasteurizar o agua contaminada. Eh, en la FDA, ya hace unos años, solicitan que el agua sea analizada también la presencia de Campylobacter jejuni. Aquí en las Américas del Sur no es siempre, no es ni recomendada, inclusive, ¿verdad? No sé si hay algunas normalizaciones nuevas, pero hasta donde leí no se busca Campylobacter en agua. La incubación en los pacientes es de 2 a 5 días después de consumir algún alimento contaminado, y su duración es de 2 a 10 días, como normalmente se ve. La E. coli es algo que sí ya es algo muy, eh, no digo rutinario, pero sí se escucha más, ¿verdad? Hay más casos de ETAs por presencia de E. coli, ¿verdad? Los síntomas también son cólicos estomacales fuertes, inclusive también deposiciones sanguinolentas, vómitos, y cuando es la cepa del síndrome urémico hemolítico, muchas veces llega a ser mortal. En los casos que se detectan por ¿verdad? Casi siempre es por alimentos, estos alimentos a la vinagreta, ¿verdad? O germinados crudos o alimentos poco cocidos. Por suerte acá en Paraguay casos de SU no los conocemos, pero sí saltan mucho en ANMAT, ¿verdad? En Argentina, en países como en provincias como Córdoba y Mendoza, donde los alimentos vinagretados son consumidos de forma rutinaria. Entonces, cuanto más consumo rutinario hay, mayor probabilidad de presencia de síndrome urémico hemolítico. La incubación puede ser de 3 a 4 días, y también de 1 a 10 días se puede consumir el alimento contaminado, y casi siempre la duración es de 5 a 10 días. Puede inclusive ser mal, depende de el serotipo de E. coli que está haciendo eh, vehículo de ese paciente, ¿verdad? Listeria monocytogenes es un microorganismo que se está estudiando bastante ahora, y más porque está presente en la leche. Es contaminante fundamental de todos los alimentos lácteos, ¿verdad? Quesos frescos, quesos blandos. En Paraguay consumimos muchísimo queso blando, que es el queso Paraguay, ¿verdad? Germinados crudos, como los brotes de soja, ¿verdad? Los síntomas son fiebres, dolores, parecido a los de una influenza. Hay mucha fatiga en el paciente, ¿verdad? Y en las mujeres embarazadas puede llegar a producir también el aborto espontáneo. Por eso es importante siempre controlar esos alimentos. La incubación es de 9 a 48 horas, pero se puede llegar a ser inclusive superior a 6 semanas, y la duración es netamente variable. Por eso la leche y los alimentos lácteos sin pasteurización son un foco muy probable de contaminación por listeria si no hubo una trazabilidad correspondiente
a la inocuidad alimenticia, ¿verdad? También se vio casos de listeriosis por consumir melones en países de Europa, ¿verdad? Salchichas y carnes frías también. Y no quería hablar solamente de bacterias, sino también de virus. Este es un virus que a mi hija que tiene 15 años, a los 1 año le agarró, el Norovirus. Es un virus que se genera principalmente por alimentos crudos. También hay casos de agua, ¿verdad? Ostras y alimentos. Es el famoso virus de ETA que se produce en los cruceros, porque ahí está, hay un grupo de varias personas, todas confinadas en un paseo de días, meses inclusive, ¿verdad? Y donde se consume muchísimo alimento ya congelado, guardado, muchos frutos de mar también, ¿verdad? Y el agua, el hielo, todos están dentro del crucero, ¿verdad? Y el norovirus dice, hello, acá estoy, ¿verdad? Voy a molestar a este crucero. También se puede transmitir de persona a persona, entonces los cruceros, era el virus del crucero, se lo conocía anteriormente, ¿verdad? Ahora que estamos todos confinados, ni el crucero ya no pasea, ¿verdad? Ni el virus tampoco este, produce diarrea, náuseas, vómitos, muchos calambres estomacales, fiebres muy altas y es muy difícil de llegar a encontrarle a él, a este norovirus, dentro del cuadro del paciente. Era muy difícil. Ya a última instancia, por lo menos hace 14 años atrás, la última instancia fue hacerle el test de norovirus. La incubación es de 24 a 48 horas y de 1 a 3 días, inclusive en mi caso particular fueron de 10 días de norovirus dentro del cuerpo de mi hija, ¿verdad? Y todo lo que conlleva sí o sí hay que hospitalizarlo en estos casos, ¿verdad? Y eso hablar un poco rápido y furioso sobre los virus, ¿verdad? Y sobre las ETAs. Y yo quise no dejar de hablar de que acá en Paraguay también se están haciendo estudios de ETAs y encontré pocos papers porque tuve poco tiempo. Realmente doy fe de eso, ¿verdad? Fe de rata de eso, que no pude investigar mucho. Sé que Andrea hace muchos meses ya me dijo que hagamos esto, pero bueno, me ganó el tiempo porque tengo muchísimo trabajo y hay muchísimos casos, eh, no, hay muchísima información sobre los casos de enfermedad transmitida en alimentos. Este es un trabajo del 2015 al 2016 de, eh, por ejemplo, está Cecilia Martínez del INAM, Beatriz Sotelo, si no me equivoco, es del Ministerio, y Susana Sánchez, si no me equivoco, también era de la Facultad de Ciencias Químicas, en este trabajo de características epidemiológicas y clínicas de ETAs entre el 2015 y 2016, y se ve perfecto. Ellos hicieron un estudio sobre 231 pacientes, ¿verdad? Femenino y masculino, separaron y hicieron un grupo etario importante y el mayor porcentaje de casos de ETA se dio en las mujeres, ¿verdad?, que en hombres. Y también en pacientes con una relación eh, entre 5 a 39 años, es donde saltó la mayor cantidad de casos de ETA, ¿verdad? Como ellas reclamaron, ¿verdad?, en su estudio, que no era tanta la información que se tenía sobre esto, es muy difícil encontrar, porque todos solucionamos en casa, ¿verdad? Y ellas comentaron eso aquí en este trabajo. Este es otro trabajo de la doctora Rosa Ovelar y Estela Quiñones, que es el brote de enfermedad transmitida por alimentos en una escuela pública en la comunidad Ñupuá, Ñuamí, del distrito, bueno, es en Paraguarí, yo no hablo bien guaraní, perdón por eso. En este caso habla que hubieron muchísimos casos, un brote importante. Aquí hicieron un total de 65 personas que consumieron alimentos preparados y aquí encontraron contaminación de Shigella flexneri y también de coliformes totales como E. coli y Enterococcus. Hablan que en un rango de 10 a 29 horas ellos ya encontraron las sintomatologías en estas personas. Y los afectados eran niños entre 12 a 15 años de edad. Si voy a la página de la Dirección General de Vigilancia de Salud, de INAVISA, como le corresponden, también ellos tienen reportes anuales de los brotes y o investigaciones que se dan a nivel de ETAs,
Este es un reporte que encontré en el año 2018 y bicheando esta página, siempre uno aprende algo, encontré dentro de la página de vigisalud.gov.pi ¿cómo se dice esto? Una pestaña que habla de reporte ciudadano, ¿verdad? Ahora todo es COVID, pero también hay un punto sobre reporte ciudadano donde uno mismo puede hablar, puede notificar sobre la intoxicación por agua alimentos. Tú le das clic aquí en esta notificación y comenzás a cargar los datos. Es una ficha de notificación de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿verdad? Donde te pide tus datos como poblador, ¿verdad? Tu edad para saber el rango etario, la ciudad el departamento donde estás y los cuadros clínicos, si tuviste diarrea, vómito, fiebre, dolor abdominal, náuseas, otros síntomas, qué alimentos consumiste, dónde adquiriste ese alimento y todo lo que corresponde a lo relacionado, si consultaste o no, si fuiste al servicio de salud o no, y vos guardas todo eso. Es una información importante que encontré divagando un poco en todo lo que teníamos que tener de información, ¿verdad? Me parece importante, yo voy a entrar más acá para ver qué otras informaciones podemos encontrar. Y bueno, y en honor al tiempo, me despido con Gilus y Bach en el día del microorganismo, ¿verdad? Es importante hablar que estamos todos metidos en lo que es COVID, que tenemos que tener toda la bioseguridad, pero es algo que el COVID nos está enseñando es a lavarnos constantemente las manos, a sanitizar siempre todos los elementos que tocamos y también de evitar el contacto, mantenernos en casa y cuidarnos. Una vez que nos mantenemos en casa, es importante cuidarle a los que están dentro de casa. Y por eso volvemos a esto, todo lo que metemos a casa tiene que estar también sanitizado, limpio y verificado. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo para cualquier sugerencias, siempre son bienvenidas, o consultas o lo que necesiten. Y así. Muchas gracias, profe André. Muchísimas gracias, Yadira. Tenemos algunas consultas acá. Yo quiero Uy, hacer un bueno. comentario particular. Una vez salimos a comer en familia y todos comieron asado, yo comí ensalada, yo fui la única que se enfermó, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan, ¿verdad? Ellos comieron carne que estaba bien cocinada, no les hizo nada. Yo me comí una ensalada y terminé en el hospital. Entonces, es importante hacer ese tipo de reportes, ¿verdad? Uno va a los congresos internacionales y ve que en Argentina en 24 horas tienen el genoma de la bacteria que le intoxicó a las personas. Entonces, ojalá que podamos llegar a ese nivel aquí también, ¿verdad? Yo no creo que falte capacidad en los No. recursos humanos. Yo creo que de repente faltan un poco los medios, ¿verdad? Pero tenemos profesionales muy capaces en nuestro país. Entonces acá hay una serie de consultas. Una de ellas dice, repetir por favor el tema de la edad de los niños para el consumo de miel. Y los niños mayores de 3 meses es lo mejor para el consumo, de 3 años, perdón, de 3 años. De 3 años es mejor el consumo de miel, no antes. Por justamente, como le digo, el tema del Clostridium, pero no es necesario. Igual si vos te vas al pediatra, te van a decir no miel, no azúcar, hasta por lo menos los 5 años que el aparato digestivo del humano recién comienza a manifestarse de forma, ¿cómo se dice? No es volverse adulto, de madurar, perdón, la palabra es madurar. Una vez que el estómago o el aparato digestivo del humano está madurado, ahí recién le podemos dar ciertos alimentos. Los nutricionistas y los pediatras justamente nos orientan en esos puntos, ¿verdad? Otra consulta tengo aquí en el chat. Un segundito, por favor. Se me extravió la consulta. Dice, buenas tardes. En cuanto a la parte epidemiológica, aparte del levantamiento de fichas epidemiológicas, ¿qué otros procedimientos se realizan en estos casos? Yo no soy médica para responder esto así a rajatabla, pero el pediatra o el médico o el nutricionista son los encargados de siempre informar cuando hay casos de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿verdad? Cuando ellos sugieren ya que es un brote de ETA, es que se comunica ya a la entidad
correspondiente, que en este caso el equipo del laboratorio central que se encarga de todo, de recibir toda esa información, ¿verdad? Ellos son los encargados de manejar toda la ficha epidemiológica. Tenemos otra consulta acá, dice, ¿se sabe algo de si han aumentado los casos de infecciones alimentarias en época del SARS-CoV-2? Que yo sepa, no hay aumento, porque justamente tenemos más recaudos al momento de consumir alimentos o a meter alimentos a casa o a la cocina o a darle a nuestros hijos, ¿verdad? Que yo sepa, no hay aumento, inclusive creo que ha disminuido, ¿verdad? Porque también ha disminuido todos los casos de consulta médica, ¿verdad? Entonces, para mí, desde mi perspectiva, ha disminuido, pero igual puedo buscar información y podemos ir socializando en el grupo, en la página del CEMIC, para que ustedes tengan esa información. Y aquí tenemos una última consulta, dice, en cuanto a los test de norovirus, eh, ¿cuáles son? PCR podría ser uno. Ni me acuerdo yo qué usé yo para hacer eso. No, yo sé que el norovirus se hace con un test rápido. Son test rápidos, pero no me acuerdo. No, no quiero mentirte ahí. No sé qué se le hizo a mi hija en ese momento. Lo que pasa es que en el caso de mi hija, mi hermano es virólogo molecular y gracias a Dios estaba en el país. Y él agarró una muestra de materia fecal de mi hija y llevó al ICS en ese momento y analizaron ahí. Lo más seguro que a ese PCR, ¿verdad? Pero por suerte Aníbal Carrillo, que es mi pediatra y el pediatra de mis hijos, fue el que manejó esa situación y pudieron encontrar el caso y Gabriel fue el que detectó eso, ¿verdad? Así que seguro habrá sido PCR. Bueno, y una última consulta, ¿verdad? Dice, buenas tardes, ¿por qué el uso del vinagre podría generar crecimiento de bacterias o sería uno de los factores de los ETA? No, el vinagre no es un, un- no es una matriz donde crecen los microorganismos a no ser que sean acidófilos, ¿verdad? Que les guste la- el, el ambiente ácido, ¿verdad? El vinagre justamente se utiliza como inactivador de bacterias que normalmente están presentes en los alimentos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay veces que la vinagreta, por ejemplo, ¿cómo este pepinillo, las tiene un nombre especial que nunca me sale, ¿verdad? Estos alimentos que vienen en salmuera o en vinagreta, ellos directamente no guardan inclusive en la heladera, entonces lo dejan a la temperatura ambiente y ahí lo que puede haber casos de que haya proliferación de microorganismos si esa vinagreta o esa salmuera no está correctamente eh, cuidada, mantenida, si no se cierra correctamente. Si el vinagre tú no mantienes correctamente, puede con el tiempo comenzar a fermentar, porque el vinagre es acético, en pocas palabras, ¿verdad? No existe el vinagre, muy pocas veces conseguimos el vinagre propiamente dicho de del microorganismo, ¿verdad? Del acetobacter, sino que es un vinagre ya comercializado, comercial, con todos los protocolos de modificación, ¿verdad? Para el consumo. Entonces, en ese caso es que se da una intoxicación, no por el vinagre, sino ni por ni por la salmuera, sino por el mal manejo de ese alimento, esa conserva, ¿verdad? Conserva, esa es la palabra que no se me viene. Conserva, de esa conserva, ¿verdad? Así, no sé si te respondí, pero hay muchos casos, muchísimos casos de intoxicación alimentaria por Clostridium o por Bacillus en Mendoza. Voy a ver si puedo mandar el link mientras estamos con otras presentaciones, mandar el link de los datos que la ANMAT siempre envía, ¿verdad? Encurtidos también sería, exactamente. Todo eso son conservas, encurtidos y también las vinagretas. Gracias, Marta. Eso. Bueno, No sé si te entonces, respondí. Sí. perdón, le agradecemos muchísimo a Yadira por su presentación.